escuchar el favor? Vamos a callar. Bueno, hoy vamos a escuchar un pedazo de taller de este hombre que nos va a dar aquí unos buenos conocimientos. Ya la semana pasada le largué el órdago porque aquí todos hemos empezado una primera vez, empezamos pues en fin, pues presentando, nos tenemos que ir soltando poco a poco, y yo creo que lo mejor, y como mejor es empezando, es con el tema de los talleres, ¿no? Entonces, pues, Conchi me estuvo comentando que sería interesante empezar a trabajar en lo que son los hábitos. Nos tenemos que protocolizar, nos tenemos que ir mentalizando, y entonces, pues, le di la información sobre los 7 hábitos de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Entonces, pues nada, vamos a esperar un gran taller. Yo también espero, y además enfocado a For Life, o sea que no va a ser una traducción y un resumen de un libro, sino que enfocado a lo que es For Life, ¿no? Entonces, pues nada, de todas formas, si tenéis también alguna experiencia o algo que pueda sumar sobre los capítulos que él vaya desarrollando, pues bueno, que lo participemos, porque los talleres también se viven desde la experiencia. O sea, obviamente sabemos que tú llevas poco tiempo, y entonces pues, la experiencia es poco, ¿no? Pero sí es bueno que esté funcionando todo eso a primera hora, y os pido que le demos un aplauso y Bueno, pues muchas gracias a todos, bienvenidos a este taller de formación en el que vamos a hablar sobre los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Es un libro de autoayuda que fue escrito por Stephen Covey, profesor estadounidense, profesor universitario, escritor, en fin, pues con este libro pues alcanzó un gran éxito, ha sido uno de los libros de autoayuda pues más vendidos. Bueno, él realizó un estudio un estudio histórico sobre el éxito en Estados Unidos. Entonces él comenzó a estudiar los 200 primeros años de la historia de los Estados Unidos, un estudio que finalizó en el año 1976. Entonces él analiza un primer estudio de 250 años en el que pues, él enfocaba en el carácter, en el que el éxito se enfocaba en el carácter de los principios, es decir, basado en conceptos como integridad, fidelidad, compasión, contribución, justicia, responsabilidad, etc. Pero luego se dio cuenta que a partir de los años 20 o 30, digamos, todo esto se enfoca más en la ética de la personalidad. Es decir, se enfocan más en las técnicas, que en los principios. Es decir, hay una preocupación más del cómo parecer que cómo ser. Entonces, los 7 hábitos se enfocan fundamentalmente en la ética del carácter. Eso es lo que se basa fundamentalmente estos 7 hábitos. Bueno, como introducción al tema, pues vemos que, es decir, aquí venimos entramos en For Life, tenemos un propósito. Por ejemplo, Charo, ¿cuál era tu propósito cuando entraste? Cuando entré, gana mucho dinero. Mucho dinero. Bueno, pero en el sentido de tu vida, ¿tú no pensaste en que podrías orientar tu vida profesional de fuera más efectiva de lo que a lo mejor venía siendo en el sistema tradicional? Exactamente. Yo quería hacer un cambio en mi vida y a la vez yo veía que con esto podía ayudar a otras personas a que cambiaran su vida también. Exacto. Por lo tanto, ya asistimos en primer lugar a un proceso de, digamos, crecimiento personal, ¿no? ¿Tú qué experimentaste, Conchi? Pues yo lo vi claro, yo por mi libertad, tanto financiera como de tiempo y de todo, ¿no? Y realmente también es que yo decía, desde luego tiene que ser algo que para conseguir eso no lo hace cualquiera, o sea que está claro que hay que cambiar. Evidentemente. Entonces, en ese aspecto estamos asumiendo un reto, ¿no? Claro. Cuando empezamos a ascender una montaña y queremos alcanzar otras cotas en nuestra vida, ¿no? A lo mejor el sistema tradicional pues, no nos permite, eso nos hace estar dependientes pues, de una empresa, de un grupo de directivos. Entonces buscamos un reto que, digamos, ascender en esa montaña, ¿no? Bien, entonces
¿Qué es lo que logramos con esto? Pues estar abiertos al autodescubrimiento, es decir, formamos un hábito, y esos hábitos lo que forman a la vez nuestro carácter. ¿Cómo definiríamos hábito? Pues que es la intersección del conocimiento, la habilidad y el deseo. Entonces, ese conocimiento tiene un componente teórico, es decir, ¿qué hacer? ¿Por qué hacerlo? Entonces ahí nos surge una pregunta, ¿por qué estamos aquí? Es decir, ¿para qué lo hacemos? Estamos aquí porque hemos aceptado una nueva manera de trabajar, obtener libertad financiera. ¿Por qué queremos hacerlo? Porque queremos alcanzar, digamos, un mayor bienestar en nuestra vida, queremos experimentar otra serie de experiencias personales, ayudar a otra gente, en fin, todo lo que hemos ido hablando a lo largo de estos talleres. Es decir, un componente teórico, qué hacer, por qué hacerlo, es decir, la parte práctica, cómo hacerlo. Cómo hacerlo lo basamos en el aprendizaje que aquí adquirimos, ¿no? Es decir, las técnicas, la estrategia que llevamos a cabo para poder desarrollar el negocio. Dentro de esa intersección pues, encontramos la parte de motivación, que es el querer hacerlo. Es decir, queremos hacerlo porque queremos darle un cambio a nuestra vida, ¿no? Queremos ver otras maneras de lograr un bienestar, o otras maneras diferentes de trabajar, como se nos ocurre. Bien. Fundamental en todo esto es trabajar nuestro carácter. Es decir, si queremos desarrollar confiabilidad, es decir, que es una combinación de carácter y competencia. Si no trabajamos bien nuestro carácter, eso crea desconfianza. Entonces, cuando entramos en For Life, es decir, adquirimos un conocimiento sobre cómo desarrollar el negocio, pero nosotros tenemos que confiar, ¿no? Es algo muy importante. Es decir, hay que trabajar primero en las raíces, y ese es el fundamento, digamos, de la efectividad verdadera. Es decir, la relación y la secuencia de los hábitos pues son la clave de, digamos, su poder local. Para eso que necesitamos también experimentamos un proceso de madurez. Esto conduce al crecimiento y al desarrollo. Entonces, nivel de madurez, pues tenemos un nivel de madurez baja, media, alta, y luego todo eso lleva a un proceso. Entonces, experimentamos un primer proceso de dependencia. Sí, necesitamos de otros para lograr pues, lo que quieren. Es decir, tú cuidas de mí, tú logras esto de mí. ¿Qué ocurre? Tenemos una dependencia de nuestro trabajo, a lo mejor, en el sistema lineal. Entonces, ¿qué pasamos? Pasamos a la independencia. Es decir, decidimos por nosotros mismos qué es lo que queremos hacer. Es decir, hemos decidido que queremos entrar en For Life. Es decir, nos hemos quitado, digamos, ese paradigma social, ese espejo social que nos invade, que nos tiene, digamos, atados. Entonces, hemos decidido tomar una decisión y ser independientes. Los que estamos aquí somos líderes, somos distribuidores independientes y somos personas que desarrollamos libremente e independientemente un negocio. De la independencia, lógicamente, pasamos a un tercer nivel que sería la interdependencia, es decir, la que operamos todos juntos. Es decir, todos luchamos por conseguir un objetivo. Es decir, no es un proceso individual, sino que también es un proceso colectivo en el que todos sumamos para alcanzar el mayor éxito. Es decir, es la actitud de nosotros. Sin independencia digo que es la actitud del yo, la interdependencia es la actitud de nosotros. Es decir, hasta que no seamos independientes no podemos ser interdependientes. Es decir, digamos, si no tenemos un automandamiento interno, es decir, luego posteriormente no podemos trabajar con otras personas. Bien, la dependencia integraría los tres primeros hábitos, es decir, ser proactivo, primer hábito, segundo hábito, comenzar con la mente, y el tercer hábito, poner primero lo primero. Esto lo definimos como una victoria privada sobre uno mismo. Esto tiene que preceder a las públicas, que englobaría los siguientes
los siguientes hábitos. Entonces, estos 3 primeros hábitos nos llevan de la dependencia a la independencia. Es decir, la independencia serían los 3 siguientes: pensar, ganar, ganar. Sería el cuarto, buscar primero entender y luego ser entendido, el quinto. Y el sexto sería sinergizar. Entonces, estos 3 últimos, el cuarto, el quinto y el sexto, es lo que desarrolla la victoria pública, es lo que he dicho anteriormente, es decir, trabajo en equipo, cooperación, comunicación. Esto se apoya más en la habilidad y esto es lo que nos conduce de la independencia a la interdependencia. Por último, el séptimo hábito, afilar la sierra. Entonces, eso supone una renovación en el equilibrio de todas las dimensiones de la vida. Es decir, un hábito de la mejora continua y es una lección que solo la gente independiente puede tomar. Los hábitos del 1 al 3 vienen asociados a la fuerza, valor y capacidad. Los hábitos 4, 5 y 6, empatizar, y el séptimo, digamos que es la libertad real. Y ahí entra ya lo que es la emoción, la aventura. Es decir, has alcanzado el éxito. Ahora voy a hacer la aventura, voy a hacer un viaje, voy a hacer aquello que anteriormente pues, no podía hacer. Bien. Si atendemos al panorama general de los 7 hábitos, cuando hablamos de ser proactivo, es decir, significa que tu vida es producto de tus valores y no de tus sentimientos. Es decir, la vida, si hablamos aquí de una organización, de un equipo, pues la vida de tu organización es producto de sus decisiones y no de sus condiciones. Lo opuesto sería ser reactivo, es decir, la vida es producto de tus sentimientos, de la actitud de otra gente. Entonces lo que tenemos que buscar es algo por nosotros mismos, quitando, digamos, un poco encima esos paradigmas que crea la sociedad. Es decir, aquí se ve fácil, ¿verdad? exacto. Cuando nos venimos abajo, porque nos dicen que no afecta el comentario negativo de otra persona, cuando dicen esto es una secta, esto no sé qué. Claro. Ahí estamos siendo reactivos. Claro, es que eso es producto de la sociedad que es lo que conoce el sistema tradicional. Al no conocer otra cosa, simplemente lo enfoca al esto es lo que hay, no veas más allá, porque no lo hay. Entonces, aquí se demuestra que sí, hay vida más allá del sistema tradicional. Claro, pero el pensar así, el dejar de llevar por esos comentarios de otras personas es ser reactivo, cuando tiene que ser proactivo. O sea, no llevarte por esos sentimientos, ya da igual lo que diga el otro, que tú para adelante. Exacto. Digamos que, estando aquí, cuando decidimos estar en For Life, digamos que hemos roto un poco con esos sentimientos que nos ha inyectado el sistema tradicional. Es decir, tú rompes un poquito con ese esquema. Es decir, no, ahora yo soy el que decide, que voy a buscar algo diferente, algo que a mí me permita alcanzar el bienestar con mejor el otro sistema no me permite, ¿no? Bien. Es decir, pues con el primer hábito de ser proactivo, es decir, asumimos responsabilidades, con lo cual adquirimos la capacidad de elegir nosotros nuestras propias respuestas. En el segundo hábito, comenzar con el fin en mente. Es decir, todas las cosas, como conclusión de que todas las cosas se crean 2 veces. Digamos que este hábito sería la primera creación. Es decir, esto implica lo que es ver una imagen mental, un panorama. Es decir, a dónde quieres llegar, tener una visión, tener un propósito. Si llegamos aquí, tenemos una visión. Y a partir de esa visión, pues vamos construyendo ese futuro, hasta dónde queremos llegar, ¿no? Bien. En el tercer hábito, poner primero lo primero, que sería la segunda creación. He dicho que las cosas, digamos que se crean 2 veces, pues esta sería la segunda creación. Entonces, tenemos que decidir qué es lo más importante. Es decir, no dejarnos llevar por las cosas que a lo mejor
interfiere en nuestro día a día, sino que pongámoslo primero. Hoy que hemos dicho hoy, a esta hora de la tarde, mucho que lo más importante es estar aquí, ¿no? Entonces hemos decidido, hemos venido aquí a formarnos, queremos escuchar por qué estamos en ForLife, cómo funciona ForLife y hasta dónde podemos llegar. Es decir, hemos priorizado, ¿no? Hemos establecido una prioridad. Bien. Eso, perdona. En el segundo acto. Sí. Exacto. Es decir, tú creas un panorama, tienes una visión. A partir de ahí. Entonces, Y a partir de ahí, prioridades hacia tu inicio. exactamente, pasaríamos al tercer hábito, sería la segunda creación, porque las cosas se crean dos veces, esta sería la segunda. Es decir, decidir qué es lo más importante. Y mucho más importante aún es el compromiso de mantenerlo, ¿no? Pues claro, si lo opuesto sería pues, ponerlo de hoy en segundo, tercer o cuarto lugar. Es decir, no voy a la reunión. O sea, no voy a ver la reunión en mi blog, por ejemplo, pasado mañana. Es decir, lo ponemos en otro orden de prioridad. Por eso es muy importante la visión, por supuesto. Lo primero de todo la visión. Eso. Es saber lo que queremos en nuestra vida y a por ello y hacerlo como prioridad. Exacto. Porque decimos, por ejemplo, es lo que decimos del sistema social, que la gente queda atrapada. Claro. Queda atrapada por el sistema social. Digamos que nos gobierna. Es decir, nosotros no podemos gobernar las consecuencias del sistema tradicional. Nosotros podemos crear una visión, no podemos ejercer un control sobre la realidad. Aquí lo que intentamos es, digamos, ampliar esa visión. De tal manera que podemos construir una realidad un poquito más amable de la que tenemos hoy en día. Bien. Bueno, hay una frase de Goethe que dice que nunca las cosas más importantes tienen que estar a merced de las menos importantes. Por eso es tan fundamental lo de priorizar. Bien, en el cuarto hábito, pensar, ganar, viene del principio de abundancia y no de escasez. Es decir, aquí venimos con el propósito de, ha dicho Charo en primer lugar, ¿tú cuál es el propósito? Ganar dinero. Exactamente. Pero claro, si esto lo aplicamos a ForLife, es decir, no es un pensamiento individual, es un pensamiento individual que debe ser compartido. Es decir, no vengo yo aquí, lógicamente, quiero ganar, pero quiero ayudar a otros a que también ganen. Por lo tanto, ese es el principio de la abundancia. El principio de la escasez es decir, bueno, no, yo vengo aquí en lo mío, vengo a formarme, yo hago el negocio, si me va bien, estupendo, que le vaya mal, lo siento mucho, no es mi problema. Aquí no, aquí es diferente. Aquí todos pensamos, porque lo contrario sería ganar-perder. Es decir, yo puedo ganar, pero si le niego la ayuda a otros, implica a lo mejor que la otra persona pierde. Pero no se trata que ganemos todos, ¿no? Arbitrariedad e independencia. Exacto. Exacto. Eso serían los hábitos cuarto, quinto y sexto. Pasamos ya a la interdependencia. Bien, en el quinto, buscar entender y luego ser entendido. Aquí creo que tenemos la clave, ¿no? Lo que es empatizar. Si tenemos que crear una empatía. ¿Cómo logramos esa empatía? Con la comunicación. Es decir, ponernos en el lugar del otro. ¿Qué ejemplos puedo poner? Pues estamos desarrollando el negocio, pero vemos pequeños obstáculos en el camino. Pues surgen dudas. Mira, se lo quiero decir a esta persona, pero esta persona me ha dicho que no, o quiero desarrollar una determinada estrategia y no sé cómo hacerlo. Entonces tenemos que crear, es decir, que haya una comunicación fluida entre todos, ¿no? De manera que nos podamos ayudar y desarrollar esa estrategia que nos permita, pues, que ese trabajo se haga bien, ¿no? Es decir, comunicación empática. Es decir, lo primero es entender. Llegamos aquí, ¿qué es lo que hacemos? Escuchamos el plan, escuchamos el taller, tratamos de entender. Entender para que alguien posteriormente que no entienda algo, tú se lo puedes decir. Es decir, que haya una empatía, de que todos nos ayudemos,
esa comunicación sea real. Sinergizar, digamos, lo podemos definir como una cooperación creativa. Es decir, 1 más 1, pues no son 2, 3, 4, 5. Al crear esa empatía, al ser esa comunicación fluida, en ese estado de interdependencia, ¿qué es lo que hacemos? Hay un estado de sinergia, en el que todos cooperamos, todos arrimamos el hombro, cada uno suma, es decir, una suma de habilidades. Por ejemplo, Sonia, ¿tú qué habilidad tienes respecto a For Life? ¿Habilidad? Sí. Pues no sé. ¿Qué habilidad? ¿Qué es lo que desarrollan mejor en el negocio? ¿La comunicación? ¿Dar el plan? ¿O Las dos cosas, la comunicación y dar el plan. dando el plan? Bueno, pues tú tienes una habilidad. Marisol, por ejemplo, te he visto recientemente en un taller de Twin Cosmética, tú desarrollas la habilidad de la belleza, ¿no? Es decir, tú puedes dar un taller de Twin Cosmética y tú puedes realizar pues una explicación de cómo se pueden aplicar los productos, ¿no? Para nuestra mejora de la salud, saber que estamos más bellos. Miguel Ángel, por ejemplo, tú eres farmacéutico, tú tienes un conocimiento más amplio de los productos, ¿no? Antonio, a lo mejor con la informática. Bueno, de informática hasta aquí. por ejemplo, o Rebeca, tú, por ejemplo, ¿qué habilidad tienes respecto a For Life? De comunicar y presentar el negocio. Muy bien, comunicación. Pues ya tenemos muchas habilidades. Sonia, el de dar el plan, tú el de la comunicación, tú el de la informática, él como farmacéutico, ella como experta en cosmética, tú también en la informática creo que también la dominas. Es decir, pues... motivando a la gente. o motivando. Alegría. Exacto, motivando a la gente. Pues ya está. Alegría. Pues eso es lo que... Con eso que es lo que construimos, la sinergia. Es decir, todos sumamos en pos de un objetivo. Bien. En el séptimo, que sería el último, pues afilar la sieta, que es el principio de la renovación, es decir, basado en el aprendizaje, en el proceso continuo, es decir, una vida de contribución y servicio, que es lo que mejor define a esta compañía, ¿no? A For Life. Es decir, una ciencia de servicio. ¿Qué se pretende con ello? Pues no solo es un negocio de mercadeo, de nivel, como queramos definirlo, sino que se ha desarrollado un proyecto científico, se ha creado una serie de productos. ¿Con qué fin? Para nuestro bienestar y para nuestra salud. Al fin y al cabo, es lo más importante. Bien. Bueno, todo esto, digamos que establecemos un proceso de enseñanza a terceras personas. El ejemplo más claro lo tenemos en la ley de éxito. Digamos que ese es el faro que nos guía, ¿no? Es decir, los pasos necesarios a seguir para poder desarrollar nuestro negocio. Es decir, eso lógicamente tiene unos beneficios, es decir, incremento del aprendizaje, aumento de la probabilidad de aplicación, una mejora de la comunicación, fundamental, ¿no? Si no nos comunicamos, ¿de qué nos sirve un sistema educativo, ¿no? Entonces eso lo tenemos que desarrollar. Es decir, son propósitos, puntos de, digamos, principios de valoración. Otro beneficio, creamos una relación más profunda y sólida de todos los que estamos aquí. Es decir, tenemos empatía. Hay empatía, hay creatividad. Bien. Los 7 hábitos, esto está basado en principios y leyes naturales, es decir, leyes objetivas, valorables, externas, basadas en valores fundamentales, son universales, representan lo que llamamos principios. Que hemos hablado antes, el principio de integridad, servicio, contribución. Aquí todos, digamos, nos hacemos un servicio a todos, ¿no? Todos contribuimos a desarrollar el negocio. Todos presentamos un lote de productos que están encaminados a mejorar nuestra salud. Todo eso construye, todo
todo eso hace que nuestra relación sea más profunda, más sólida, ¿no? Que todos luchamos por un mismo objetivo. Bien. Hemos hablado de 7 hábitos y principios de gobierno, como estamos gobernados, influenciados por el sistema tradicional. Tenemos que hablar también de paradigmas. Paradigma, que es de origen griego, tiene el significado de patrón, modelo, representación, es decir, imagen de cómo son las cosas en nuestra mente. Es decir, producto también de nuestras experiencias. Es decir, es un mapa que construimos en nuestra mente. Exacto. Aquí lo que tenemos que intentar es cambiar ese paradigma. Es decir, venimos de una visión y a partir de aquí creamos otra visión nueva. Vemos que el sistema tradicional y el sistema de redes de mercadeo no tienen nada que ver, son totalmente opuestos. Entonces pasamos de una visión a otra. Lo que tratamos de desarrollar esa visión. Claro, eso es lo que hablamos de lo que es el espejo social. Entonces, la gente responde al espejo social que le rodea. Por tanto, lo que tú decías, hay que revisar ese paradigma. Esto, ¿cómo lo hacemos? Por la conducta, lo más importante, actitud. Tenemos que desarrollar una visión, pero para eso debemos tener una actitud. Bien. Eso, digamos que nuestra capacidad de producción en cuanto a relaciones humanas, es lo que le llamamos la cuenta bancaria emocional. Es decir, no la cuenta bancaria que conocemos tradicionalmente, que tanto disgusto nos da, ¿verdad? Hablamos de depósitos y retiros. ¿Qué sería un depósito? Llegar aquí, hacer una actitud de amabilidad, de cortesía, de ayudar a la persona a explicarle en qué consiste el negocio. Lo contrario sería pues, la rudeza, la descortesía, cumplir una promesa, hacer una promesa y luego no cumplirla. Así que todo eso va englobado lo que llamamos pues, la sinergia. Es decir, tenemos que hacernos confiables, pero para eso tenemos que desarrollar una actitud positiva, ¿no? Bien. Si pasamos así con algo más de profundidad a los hábitos, en el primero, cuando decimos de ser proactivos, desarrollamos una visión personal, que tú puedes elegir tu propia respuesta. Es decir, digamos que vas ejercitando lo que es tu libertad. Es decir, eso viene asociado pues, al conocimiento, imaginación, conciencia y voluntad independiente. Es decir, cuando vivimos en la memoria, ¿qué es lo que ocurre? Estamos atados al pasado. Cuando hablamos de nuestros trabajos, pues estamos haciendo memoria de algo que hemos hecho anteriormente. Estamos, de algún modo, atados. Entonces no nos tenemos que estancar en esa memoria. Es bonito recordar, pero también hay que evolucionar, ¿no? ¿Quién soy yo? Es decir, a través de esa voluntad independiente, pues, sí, adelante. Hola. Hola, ¿qué? Que te digo antes, ¿no? Sí. Es que tenemos ahora la formación. Ah, vale. Esto es formación. ¿Nos esperamos por él? Sí, esperan 10 minutitos. Bien. Pues eso es lo que viene a referirse al primer hábito, que ya tener una voluntad independiente. En el segundo hábito, que referíamos a comenzar con el fin de la mente. El primer hábito es que ser proactivo, dejar ya el pensar como pensamos, ¿verdad? El paradigma de... Ten en cuenta que todo esto es un proceso. Primero pasamos de la dependencia, la independencia y la interdependencia. Es decir, en ese proceso no es un proceso regresivo, es un proceso evolutivo. Bien. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue ser proactivo? Proactivo. En primer lugar, es decir, tú tienes que basarte en un principio. El principio tiene que estar basado en tu actitud. Es decir, tú quieres buscar algo diferente. Es decir, no quieres seguir en lo mismo, sino que
quieres avanzar. O por lo menos, si tienes que seguir atado al sistema tradicional, que por lo menos sepa cómo quitarte ese nudo. Desarrollar más estrategias, ¿no? Bueno, el segundo hábito, hemos hablado de los espejos sociales. Los espejos sociales pues son muchos. Cuando hablamos de influencia de los padres, de la familia, de los profesores, es decir, los medios de comunicación que vemos en el sistema tradicional, pues entonces tenemos que buscar un sentido a la vida, ¿no? Es decir, ser el guardián de tu futuro. Es decir, desarrollar otros métodos. Es decir, tú escribes el programa. Si tú quieres desarrollar un programa, pues tú lo vas escribiendo. Cuando decimos que las cosas se crean dos veces, digamos que una primera creación sería intelectual, una segunda creación sería física. Es decir, lo de elegir un centro de vida. Volvemos otra vez a la pregunta. ¿Por qué estoy aquí? ¿Tú por qué estás aquí, Aaron? Ahora mismo sosteniendo un móvil. No, ahora en serio. Yo para aprender y para que mi futuro no sea como el de 7 millones de españoles. Acaban en el paro y cobrando 200 euros para nada. Si los cobran, ¿no? Y si los cobro. Porque tal y como está la cosa, más te da una piedra que el gobierno hoy en día. Entonces, tú has hecho un propósito, es decir, tú quieres encontrar, digamos, un nuevo equilibrio, ¿no? Para conseguir otras cosas. En el hábito 3, poner primero lo primero, lo que decíamos anteriormente. En este caso, si en el primer hábito tú eres el programador, en el segundo hábito tú escribes el programa, en el tercer hábito tú ejecutas ese programa. Entonces tú empiezas ya a establecer otro orden de prioridades. Entonces priorizas más, por ejemplo, en el negocio, en las relaciones, y ya empieza a cambiar un poquito, empieza a cambiar el chip. Es decir, no estás tan atado al día a día, sino que ya vas estableciendo otra serie de prioridades. Es decir, ¿qué es lo que quieres buscar? Una eficiencia, ¿no? Que tu vida sea más efectiva. ¿Cuál es la esencia de la efectividad? La esencia de la efectividad es las relaciones humanas. Por ejemplo, si aquí nos estamos relacionando 10 minutos. Vale. Bueno, pues la esencia de la efectividad pues, está en las relaciones humanas, es decir, gobernadas por sentido moral de principio y la práctica de la integridad. Entonces, pues, podemos hacer un ejercicio en ese aspecto de escribir en un papel cuáles son, por ejemplo, las cosas más importantes de tu vida, para establecer todas esas prioridades. Bien, pues vamos a ir concluyendo. El quinto hábito, decíamos que era, poner lo primero, el hábito de ganar, es decir, pues todos buscamos, todos luchamos por un objetivo, ¿no? Entonces lo que tenemos que procurar es que todos ganemos, no sea solo un pensamiento individual, sino que también sea extensible al conjunto de los miembros del equipo. Todo eso es lo que nos lleva al sexto, que sería sinergizar, es decir, creamos una sinergia, creamos un ambiente propicio, ¿no? Creamos positividad, creamos una cooperación creativa, en el que todos sumamos para llegar al éxito. Y ya sería al final la sierra, seríamos, digamos, el culmen de todo ese proceso. Entonces ahí ya podemos ver con más claridad qué es lo que realmente nos hace feliz. Es decir, si hemos... Mirar la sierra realmente a que tú te evalúes, ¿no? A que tú te evalúes. Digamos que sería como si llegaras a la cima. Es decir, has pasado por un proceso, digamos que estás llegando poquito a poco a ese final del proceso, en el que tú ya has alcanzado ese objetivo. Entonces tú ahora lo que buscas es
tu bienestar. Es decir, ahora que lo he conseguido, voy a hacer todo aquello que antes no pude. Y en definitiva, pues en todo esto pues, se basan los 7 hábitos, entonces, que son, desde luego, muy recomendables, que todos deberíamos seguir, y yo estoy convencido de que todos podemos alcanzar el éxito. Es todo. Muchas gracias.